Muy buenos días, le damos a toda la audiencia aquí en el Metroplex, en el área de Dallas-Fort Worth, en el norte de Texas. Qué privilegio que no tan solo nos escuchan aquí, pero a todas aquellas personas que nos escuchan fuera de esta área y aún en otros países les damos una cordial bienvenida a nuestro programa. Estamos tan entusiasmados por toda la tecnología en la manera en la cómo podemos llegar a otras áreas que ni siquiera nos podemos imaginar a dónde nos pueden escuchar. Pero le damos gracias al Eterno no tan solo por este nuevo día, por la tecnología, pero también le damos gracias al Eterno por su palabra. Y vamos a recibir este día diciéndole: Señor, te damos las gracias que tú nos permites no tan solo iniciar, despertar, continuar, proceder, pero también, Señor, nos permites hacer el tiempo no tan solo para predicar, pero también a la audiencia para escuchar tu palabra. Deja que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad. Y te pedimos, Señor, que tú nos des la fuerza también a través de tu Santo Espíritu para salir y hacer tu voluntad, como eso es lo que tú estás deseando para nuestro nuevo día, nuestro nuevo amanecer. Amén. Hermano, he seleccionado Hechos capítulo 19, donde el apóstol Pablo se encuentra en Éfeso. Hemos de recordar que Éfeso fue una de las iglesias más importantes que estableció el apóstol Pablo. Y juntamente con eso vemos la trayectoria que tiene en el libro de Apocalipsis, y recordemos que el siervo Timoteo estaba ubicado en aquella área como pastor puesto por el apóstol Pablo. Pero no todas las cosas empiezan como terminan. Éfeso realmente fue una de las mejores iglesias que el apóstol Pablo pudo establecer. Pero démonos cuenta cómo se inicia el proceso para esa grandeza que tuvo esta iglesia. En Hechos 19, en el versículo 1, nos dice de esta forma: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, recordemos que Apolos también era un discípulo, y nos dice que era poderoso en las escrituras. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos como unos 12 hombres. Qué importante. Preciosa palabra para este día, porque hemos orado que el Señor nos dé su bendición para iniciar nuestro día. Hemos orado que el Señor nos dé su sabiduría, que nos dé el conocimiento sobre todas las cosas que tenemos en nuestra agenda para este día. Pero también quiero remarcar algo muy importante. Yo creo que lo que quiero remarcar en este día, que yo quiero que te lleves en tu corazón, hermano, es cómo el Espíritu Santo viene y transforma nuestras vidas. Cómo el Espíritu Santo viene a ser el complemento que necesitamos para poder así hacer nuestros días en excelencia. Pero para no salirme de la porción semanal de la Torá que hemos estado leyendo en los últimos días, recuerde que nuestra porción es Vayaquel, que se encuentra en Éxodo capítulo 35, 36, 37. Pero yo quiero remarcar solamente el nombre de dos personas que me han impresionado en las últimas porciones de la Torá. El nombre de uno de ellos se llama Bezalael y el segundo se llama Aholiab.
Y varias veces los vamos a encontrar, no tan solo en esta porción, pero en una porción anterior. Es más, las encontramos desde Éxodo capítulo 31, versículo 2, donde el Señor ya está llamando a Bezaleel para que venga a hacer la obra del tabernáculo. Y después aparecen en Éxodo 35, versículo 30, donde el Señor los vuelve a renombrar. Y también en Éxodo 36, 1, donde el Señor por fin los nombra a los dos y les dice que les ha dado no tan solo espíritu de sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario. Y así siguen apareciendo, y su última aparición la tenemos en Éxodo 38, 22, cuando se concluyó las cosas que se les había impuesto para laborar. Muy bien, estas dos personas son de suma importancia porque sobre estas dos personas nos podemos dar cuenta que el Espíritu del Eterno estaba sobre de ellos. El Ruach HaKodesh los estaba usando de una manera muy especial en la construcción del tabernáculo. Ahora, yo quiero empezar con una pregunta que nos hace desde la Ciudad de México el hermano Diego García Quesada, pero no la hace en la manera en la que quizás levante en nosotros la curiosidad, y él nos pregunta de esta forma: ¿cuál es la consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es el efecto de ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ¿para qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a enfatizar que no tan solo en la porción de esta semana, en una porción anterior, estas dos personas, Bezaleel y también Aholiab, habían sido llenos de espíritu de sabiduría, de inteligencia, y habían sido puestos sobre la obra, sobre la creatividad, sobre la construcción del tabernáculo y también de algunas de las vestiduras de los sacerdotes. Cuando llegamos al libro de Hechos, el apóstol Pablo nos menciona que se encuentra a estas 12 personas, a estos 12 discípulos que habían salido ya quizás a predicar el evangelio sin siquiera tener el conocimiento que había una fuerza especial que había descendido de lo alto y que había llenado aquel aposento alto donde estaban aquellas 120 personas en el libro de Hechos capítulo 2, y habían todos sido llenos del Espíritu Santo y habían tenido esa experiencia, y esa experiencia los había llevado a vivir una vida y moverse en lo sobrenatural. ¿Cómo nos influencia el Espíritu de Dios? ¿Cómo nos afecta este Espíritu? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué influencia tiene sobre nosotros? Porque estos 12 discípulos en el libro de Hechos, que estaban habitando en Éfeso quizás, o iban de pasada por Éfeso, no sabían que existía. Cuando llega el apóstol Pablo, pone sus manos sobre ellos y ¡paz! Se enciende la mecha y se dan cuenta que realmente algo les hacía falta. Realmente, cuando llegamos a la porción de Vayaquel, nos podemos dar cuenta que cuando se mencionan estas dos personas que el Señor les llenó, les dio esa sabiduría, menciona sabiduría y conocimiento. Y con esos podemos empezar a trabajar nuestra porción de este día. Nuestra porción de este día quiero solamente enfatizarla en estas dos personas. Quiero realmente salir bendecido yo y bendecirte a ti y hacerte comprender lo importante que es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay veces que pensamos que solamente necesitamos el Espíritu Santo de Dios dentro de las 4 paredes de la iglesia. Hay veces que pensamos que solamente necesitamos el Espíritu de Dios para poder predicar, sanar a enfermos o echar fuera demonios. Hay veces que nos limitamos tanto en el conocimiento tan pequeño que tenemos de un ser divino, que hay veces que no alcanzamos a comprender o entender el propósito o la función
que el Eterno tuvo para nosotros a través de bautizarnos, darnos esa llenura del Espíritu Santo, de ponerlo, de depositarlo en nosotros, hasta el punto donde Él mismo nos dice a través de la boca del apóstol Pablo que hemos venido a ser tabernáculos de su Santo Espíritu. Pero hermano, en tu vida, el Espíritu Santo de Dios tiene una consecuencia positiva. Así como la tuvo en estas dos personas, en Bezaleel, y también la tuvo en Aholiab, en las dos últimas porciones en la construcción del tabernáculo, que fueron llenos de inteligencia y de sabiduría. Yo creo que lo más importante que quiero notar es de estas dos personas el que supieron cómo iniciar y supieron cómo entender y supieron cómo terminar. Porque es aquí donde nos podemos dar cuenta que ellos solamente fueron llamados, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, quizás se les dieron las instrucciones y ellos tuvieron que iniciar el proceso. Número 2, tuvieron que entender, recibir de arriba el propósito. Y número 3, tenían que visualizar en sus mentes cómo iba a terminar. Tenían que ver la meta que el Señor estaba viendo en el santuario, en el tabernáculo, en las vestiduras, y tenían que llegar a esa meta, porque ahora habían sido llenos de ese espíritu de sabiduría y de inteligencia y de toda creatividad y de todo conocimiento para hacer esa obra. Así como esas dos personas, nosotros, tú y yo, hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Usemos ahora la vida del apóstol Pedro. Vamos a recordar que el apóstol Pedro, así también como aquellos dos varones en la porción de esta semana fueron llamados para hacer la obra del tabernáculo, así también el apóstol Pedro una vez recibió ese llamado, así como tú y como yo. Yo creo que así también como aquellos dos varones en el libro de Éxodo recibieron el reto de construir, también Pedro un día llegó al punto donde se le delegó. No tan solo ya había sido llamado a ser discípulo, pero ahora se le estaba delegando una responsabilidad. Cuando nosotros llegamos a uno de los evangelios que más me fascina a mí, que es el libro de Mateo capítulo 16, nos vamos a encontrar con una pequeña historia donde Jesús delega sobre Pedro una responsabilidad que quizás si no hubiera tenido el Espíritu Santo de Dios en el libro de Hechos, jamás hubiera podido llevar a cabo esa misión. Y dice Mateo 16, leyendo del versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Algo bastante importante aquí, solamente me quiero enfocar cuando el Señor les dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está la delegación, ahí está la responsabilidad, ahí está la comisión que Jesús le estaba dando a Pedro. Quizás Pedro en este momento quizás no entendió cómo tenía que iniciar este proyecto, o cómo se iba a llevar a cabo, o cuándo sería el tiempo de iniciarlo. Pero cuando nosotros llegamos al libro
de Hechos, en el capítulo 2, cuando en la versión Reina Valera tiene como subtítulo la venida del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro estuvo listo en aquel momento, cuando se llegó el tiempo apropiado de parte del Eterno, nos dice que después de que Pedro recibió ese Espíritu sobre su vida juntamente con aquellas 120 personas, fue entonces cuando quedó listo para poder llevar a cabo aquella misión que Jesús le había dado. Le había dicho: a ti te voy a dar las llaves del reino, tú vas a abrir la puerta. Después que recibe esa unción, después de que es saturado por la presencia del Espíritu, después que se convierte en esa morada del Espíritu, es entonces cuando Pedro empieza a ver la manera en la cómo iba a iniciar ese proyecto. Y quizás sin darse cuenta, o quizás en el momento que lo recibió el Espíritu Santo de Dios, se le vino la iluminación, así como se le vino a aquellos dos varones en el libro de Éxodo. Cuando nosotros llegamos a Hechos 2, versículo 14, tiene como subtítulo en la versión Reina Valera: el primer discurso de Pedro. Un hombre que era pescador, un hombre que no tenía quizás el intelecto, la educación para poder hablar en público. Pero después que el Espíritu Santo de Dios llegó sobre de él, dice el versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los otros 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí está el inicio. Ahí está donde Pedro agarra la llave y ya abre la puerta, y en su primer discurso miles de personas se convirtieron. En su primer discurso quizás no lo hubiera podido hacer en su propia fuerza, pero después que fue ungido por el Espíritu Santo de Dios, pudo abrir esa puerta que se le había encomendado. Pudo iniciar, pudo tener una idea de lo que ahora tenía que hacer, pudo entender, pudo ver ahora hacia dónde se dirigía la iglesia. Como aquellos dos varones en el libro de Éxodo, así también este varón, Pedro, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento que venía sobre de él, le estaba dando la capacidad para iniciar, entender el proceso y ver el producto final de la misión que el Señor había encomendado en sus manos. En los últimos 4 minutos quiero invitarte y decirte: quizás tú hayas sido llamado también por el Señor. Quizás tú también tengas una misión de parte del Señor. Así como aquellos dos varones para construir el tabernáculo, así también como Pedro para abrir con esas llaves la puerta para que él iniciara la predicación del Evangelio después que recibió el Espíritu Santo de Dios. Quizás también tú tienes ese llamado, tienes esa misión, y quizás tengas el Espíritu de Dios, pero quizás no sabes cómo funciona esto. Y estás parado porque no estás usando ese recurso supremo, esa, no digo, quiero decir herramienta, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona en nosotros, pero quizás no has entendido cómo se desarrolla Él en nosotros. O quizás aún solamente como aquellos 12 discípulos que iban caminando por Éfeso, quizás solamente te convertiste y no tienes ni el entendimiento ni el conocimiento de, o nadie te ha explicado que no tan solo es adquirir salvación, pero también es adquirir y ser bautizado y recibir ese Espíritu Santo para que muera en nosotros, para ser capacitados para hacer la obra del ministerio. Hermano, yo te quiero decir que podrías
cambiar totalmente tu vida en un giro de 180 grados. Si realmente pudiéramos entender o pudieras entender cómo funciona en nosotros y cómo realmente causa un efecto positivo en nuestra vida, esa unción, ese espíritu, ese bautismo. Hermano, yo te invito, realmente quisiera tener más tiempo, pero una doctrina tan importante y tan profunda como lo es el Espíritu Santo de Dios, quizás sea difícil. Pero llámame, mi teléfono es el 214-212-7676 y podríamos tener una charla, un intercambio de ideas, de experiencias, de cómo se dio en mí, de cómo empezó a obrar en mí, o quizás podría yo ayudarte a desatar ese poder sobre de tu vida, porque quizás ya lo tengas y quizás todavía estés ahí detenido porque no sabes cómo empezar, no sabes cómo continuar el proceso, no sabes cómo se va a ver el producto terminado de lo que Dios te mandó a hacer, y quizás todas estas cosas te den miedo, y quizás por eso estás parado, y quizás por eso sigues esperando. Yo conozco pastores que todavía siguen esperando que el Espíritu Santo de Dios les dé una fresca unción cuando no entienden que ya son tabernáculo, morada del Espíritu Santo de Dios. No va a venir, ya vino, ya está en nosotros. Solamente es cuestión de entender, de ver los ejemplos que la palabra del Eterno nos está dando, y así tomar en nosotros la fuerza, el valor para poder aplicar todas esas enseñanzas a nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que eso va a transformar completamente nuestra vida secular y dentro de nuestra vida ministerial. Que a través de esa presencia divina en nosotros, no tan solo nos va a capacitar para hacer su obra, pero también nos va a capacitar para lo secular, para hacer la riqueza, para nuestros trabajos en la secular, para poder proveer para nuestras familias. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676. No continúes parado, ya está aquí. Consumado es, dijo Jesús en aquella cruz. Solamente tenemos que retomar cada una de las bendiciones que quizás se nos han olvidado, o cada bendición que quizás todavía no hemos entendido. Mi teléfono es el 214-212-7676, y que el Eterno te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונך, יישא אדוני פניו אליך